hace la edición? ¿O me quedo con una? No, yo te voy diciendo esto. Ya, voy a arrancar. Buenos días, Rodolfo Pou. Continuamos con las entrevistas de Conversando con la Comunidad. Y hoy le toca la oportunidad a Rodolfo Pou, dominicano que se desarrolla aquí en Miami y que hace una labor extraordinaria. Arrancamos con Rodolfo y le preguntamos que dónde nace allá en República Dominicana. Bueno, nazco en la capital, nazco en el área del ensanche La Fe, que en el segundo piso, si se quiere, o en el anexo que le hicieron a la panadería Nota, que quedaba en la Independencia. Perdón, en la Independencia no, en la Tiradentes. Y ahí duro hasta la edad de 2 años y medio. Después nos mudamos a lo que es hoy el ensanche La Agustina, que queda cerca de Cristo Rey. Y ahí paso mi infancia y posteriormente parte de mi joven edad como niño. La preparación académica de Rodolfo. Mira, yo estudié arquitectura, comienzo estudiando arquitectura en República Dominicana, terminando el bachillerato aquí, que yo me gradué de bachillerato en Estados Unidos. Termino el bachillerato, voy a República Dominicana, no soy hijo de una mujer pudiente, soy hijo de una madre soltera, peluquera dominicana, y decidimos que nos era económicamente más factible enviarme a Dominicana para estudiar arquitectura. A los 2 años de estar allá, me encuentro con una visita de mami un diciembre y ella se topa con un hijo que es parte bohemio, parte, si se quiere, político, que quiere salvar el mundo, un político social en ese momento. Y ella y unos amigos confabulan y me sacan de Santo Domingo y me regresan a Miami con promesas de grandes cosas, ¿verdad? Reinicio la arquitectura aquí en Miami y justo cuando voy ahí a entrar a Gainesville, en la Universidad de la Florida, yo hago una especie como de escape de magia y tomo mis papeles y mis récords de nota y regreso a República Dominicana porque entendía que la arquitectura que se enseña en Dominicana supera la que se puede mostrar en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Y en ese momento entonces termino graduándome de arquitecto en República Dominicana, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Luego de esa graduación vuelve otra vez y regresa para acá. Tú sabes que cuando termino de graduarme de arquitecto, hay un profesor que se llama Omar Rancière, que a lo mejor podemos citarlo más tarde. En el séptimo semestre de estudiar arquitectura se me envía a los barrios y casualmente al barrio de Villajuana, que ya yo conocía, ¿verdad? Porque nos quedaba cerca. Y en ese barrio de Villajuana, con unas asignaciones que nos presta el arquitecto, me doy cuenta que la arquitectura no es un instrumento de construcción, sino es un instrumento de equidad social. Y me doy cuenta que la mejor forma de aplicar ese instrumento como equidad social es a través de la política, porque es decisiva y va de grano y va al punto, en fin. Y entonces, terminando de graduarme de arquitecto, ya yo me estaba formando en el pensamiento de Don Juan y tengo la gran dicha de, a una muy joven edad, servir como lo que es hoy un viceministro o subsecretario de Estado en el primer gobierno de Leonel Fernández. Es algo que no divulgo constantemente y ni lo hablo a fondo, pero sí tuve la gran experiencia de participar en ese primer gobierno de Leonel Fernández como subdirector de la juventud de su gobierno, lo que fue después subsecretario. ¿En qué momento después de esa participación en el Estado vuelve otra vez a Estados Unidos y si ejerce la profesión aquí o hace otra cosa? Mira, hago varias cosas, pero terminando esa experiencia del gobierno, entonces la UNESCO a través de las Naciones Unidas me designa como miembro del Consejo Asesor de Naciones Unidas en materia de juventud, con asiento en Francia y en República Dominicana. También me convierto en una especie de asesor para el secretario general del ayuntamiento en aquel entonces, Domingo Contreras, y hago unos cuantos trabajos de arquitectura, entendiendo lo que fijé hace un momentico, que la arquitectura es un instrumento de equidad social. Nunca opté por construir grandes e importantes edificios, ni mucho menos cosas de lujo. Siempre me enfoqué en lo que era la vivienda digna y entendiendo que una persona que no tiene condiciones de vida acorde con la de una persona digna no tiene capacidad de planificar mañana, mucho menos el futuro. Entonces construí varios complejos habitacionales en Los Alcarrizos. Y posteriormente tuve la gran dicha de que es algo tampoco confieso ni complemento ni me gusta compartir, y es que
La familia Mirabal en un momento hizo un concurso entre 10 arquitectos, cada miembro de la familia seleccionó un arquitecto para diseñar y construir el mausoleo de las hermanas Mirabal. Tuve la dicha como joven arquitecto que uno de los miembros de la familia me escogiera, y finalmente de los proyectos propuestos el que gana es el de nosotros. Es la propuesta que llevamos, y el mausoleo en donde reposan los restos de la heroína de la patria fue diseñado por un servidor, y el concepto es que al mausoleo que todos los otros estaban presentando eran mausoleos para personas muertas, y yo le estaba diseñando un jardín para que regresaran vivas como mariposas. Está muy interesante eso. Entonces, ¿en qué época, en qué año más o menos fue esa situación? Eso ya terminando el 2002 por ahí. Entonces en el 2003 yo regreso a Estados Unidos, regreso para casarme e iniciar familia. Inicialmente les digo, aunque yo me crié aquí, fui a bachillerato aquí, hice parte de mi universidad aquí, todavía en currículum yo seguía siendo una persona de República Dominicana. Tener experiencia de Estado, tener experiencia de organismos internacionales me servía de poco en una ciudad como Miami, aunque yo la conocía, porque aquí hay muy poco espacio para ello. Entonces, habiendo asumido, si se quiere, roles de gran liderazgo, entonces ahora me encontraba donde no podía ejercerlo, y tenía que ser uno, si se quiere, asumir el rol de arquitecto nueva vez. Las únicas ofertas que recibí como arquitecto, todas eran regresar a la mesa de dibujo. Es decir, prácticamente comenzar desde cero, y yo no estaba dispuesto a hacer eso. Asumí el trabajo de 9 a 5 como toda persona en Estados Unidos. La esposa consideraba que en su momento era con lo que ella se sentía cómodo también, pero con el tiempo comencé a accionar con los productos que pueden impactar la construcción, reitero, la construcción de vivienda digna, y me apoderé y tuve acceso a varias patentes que facilitan materiales que posteriormente pueden utilizar y abaratar los costos de construcción, y entre eso y la posibilidad de seguir construyendo en República Dominicana viviendas también de bajo costo para los que lo necesitan en República Dominicana, ahí entonces seguimos desarrollando nuestra carrera. Es una carrera linda, que me llena, que me satisface. No es una de lujo, pero sí con la cual me siento a diario muy a gusto. Estando aquí en Estados Unidos, participa, desarrolla lo que es una fundación. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué quieren lograr con esa fundación? Mira, la fundación originalmente surge de los escritos que hago cuando decidí comenzar a escribir hace como 3 años. Decidí que tenía que hacerlo a través de un lente de un dominicano en el exterior. Durante mucho tiempo se publicaba en República Dominicana, en nuestros periódicos y nuestros artículos, no míos propios, sino de nosotros como diáspora, solamente se informaba que qué estábamos haciendo, o que se informaba más bien. Entonces nunca llegaba ningún tipo de, si se quiere, punto de vista del dominicano en el exterior. Y opté por comenzar a escribir a través del lente de un dominicano en el exterior. Es decir, vamos a hablar de economía, pues vamos a hablarlo a través del lente de un dominicano en el exterior. Vamos a hablar de educación, hablemoslo a través del lente de un dominicano en el exterior. Vamos a hablar de salud, hagámoslo a través del lente de un dominicano en el exterior. Y con ello comencé a darle una voz a la diáspora dominicana, quiero pensar, que le han permitido ahora cambiar su discurso y dejar de ser caja de resonancia de los temas que surgen en República Dominicana. Hay un gran fortalecimiento de parte de la diáspora que va más allá de las cifras con las cuales se nos denominan, cuántos son y cuánto mandan. Nosotros somos potencialmente el gran patrimonio de República Dominicana que aún no ha sido explotado, y tenemos que definir claramente quiénes somos, cuál es nuestro discurso, porque monolíticamente cuando regresemos al país, que eso está al doblar la esquina, no solamente vamos a decidir, definir y determinar los próximos presidentes, sino con ello el mismo futuro del país. Y por eso era necesario una institución como Diaspora and Development Foundation, que sirviera como think tank, ¿verdad? Como centro de pensamiento para la diáspora dominicana. Hay también que hablar de diáspora y desarrollo, unos volúmenes de libros que ha escrito Rodolfo Pou. ¿Y de qué se tratan esos libros? ¿Qué se busca con esto? Claro, mira, los libros ambos están compuestos por 10 diferentes capítulos, y dentro de cada capítulo hay informaciones o hay artículos o editoriales o ensayos sobre temas muy específicos. Podemos hablar
El segundo volumen lo presentamos hace unos meses atrás, ahora comenzamos, dentro de 45 días comenzamos una ruta nacional de Estados Unidos que comienza por Rhode Island, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Tampa, Orlando. Aquí en Miami pensamos ir también a Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. En fin, hacer todo el recorrido posteriormente Puerto Rico y Brasil, porque dentro del libro que hemos publicado están entonces ya de manera específica esa línea de pensamiento sobre los dominicanos en el exterior con un tema específico. Tomemos por ejemplo el tema haitiano. ¿Cuál es el parecer de los dominicanos que vivimos en el exterior sobre el tema haitiano? Hablemos de la frontera, por ejemplo. Todo en República Dominicana, si le preguntas ¿qué tanto crees que debe existir un muro físico entre República Dominicana y Haití? Y todos te van a decir que sí, que 100% tienen que construirlo. Pero cuando tú le haces la misma pregunta a un dominicano en el exterior, entendiendo que la mayoría se oponen a un muro físico entre México y Estados Unidos, puede que tengan una percepción diferente. Entonces hay que comenzar a vocalizar esas opiniones de los dominicanos en el exterior y entender que el pensamiento crítico de nosotros está, si se quiere, forjado o tallado alrededor de las culturas a las cuales estamos expuestos y a las realidades a las cuales estamos expuestos cada día. Rodolfo, en la última reunión que tuvo el presidente Luis Abinader en Nueva York, tú fuiste el representante de la diáspora y que le diste las propuestas hechas por la diáspora dominicana al presidente. ¿Ha cumplido con algunas de esas peticiones? ¿Se han podido realizar? ¿Y qué seguimiento se le ha dado a eso para ver que se dé? Mira, hay muchos instrumentos dentro de las propuestas. Algunas eran fáciles, que no requerían más que de si se quiere, un pincelado o una firma. La oferta de SENASA para los dominicanos en el exterior es una propuesta que se hizo en ese septiembre del año pasado, lo que es la primera agenda integral de la diáspora dominicana para con su gobierno o nación de origen. Es la fase inicial. Hubieron 32 puntos, otros también que se han propuesto es la presencia de un potencial kiosco médico dentro de cada consulado para disponer de orientación médica a todo dominicano que esté ilegal en Estados Unidos. Es una idea que surge de los consulados mexicanos, y ahí entre las otras propuestas entonces están las cosas que son más sólidas, que son con las que se inicia la agenda de la diáspora, y la primera es la creación de un fondo fiduciario de la diáspora. Y es un poco complejo, pero si me permiten le voy a explicar un poco. Las remesas que los dominicanos envían a República Dominicana es un instrumento muerto, porque simplemente se convierte en un consumo, un servicio a través del receptor de esa remesa. Tú le envías a tu madre o tu padre o a tu familiar X cantidad de dinero, y ellos finalmente lo que hacen es consumirlo en un servicio o en un producto. Nunca genera riqueza. Si lo visualizamos como un instrumento vivo, entonces somos capaces a través de dos mecanismos. Uno, a través de flujos bancarios, desacelerar la velocidad en la cual ese instrumento llega a nuestros familiares sin que le impacte. Y finalmente nutrir un potencial fondo fiduciario, que ahorita le explico cómo va a funcionar eso. Lo otro es titularizando las remesas, entendiendo que sirven como apalancamiento para futuros, si se quiere, préstamos de República Dominicana o a favor de la misma diáspora. Ya creado el fondo fiduciario puede servir para que nosotros, cuando regresemos a República Dominicana, los dominicanos en el exterior, querramos poner un negocio o querramos comprar una casa o querramos enviar nuestros hijos a estudiar a República Dominicana, podamos depender de ese fondo fiduciario a un muy bajo costo. Es decir, ahora mismo las tarifas en República Dominicana para préstamos andan entre un 9 y un 12%. En un fondo fiduciario andarían por 2.5 o 3%. Eso solamente destinado a los dominicanos en el exterior. Ahora, también hay otros instrumentos que fijamos dentro de la agenda de desarrollo, y es tomando la idea del país Israel, quien ha facilitado nuestro proceso de conocimiento de cómo funcionan los bonos de la diáspora, que es una de las propuestas que hice dentro de esa agenda. El dominicano en el exterior puede invertir en su nación de origen sin tener que estar presente y a su vez ser retribuido por ella. Y digo de esta forma: con la compra de bonos de la diáspora, nosotros los dominicanos en el exterior podemos fácilmente capitalizar o invertir en la creación, para poner un ejemplo, de un tren que vaya desde la capital hasta Puerto Plata, que no le va a costar al país ninguna necesidad de préstamo fuera de ello,
incluso lo que le puede servir es de elevar su ranking en cuanto a crédito internacional, y nosotros asumir ese compromiso de esos bonos para entonces capitalizar ese proyecto, con la intención de que esos bonos se nos devuelvan a nosotros en 5, 10, 20 años, dependiendo como querramos. Son ideas sumamente innovadoras, pero son sumamente transparentes porque todas serían ejecutadas en los Estados Unidos con supervisión del SEC, de la Bolsa de New York. Es decir, son propuestas muy avanzadas, de muy alto nivel, y que trascienden las propuestas típicas que nos someten, que si este año podemos llevar $1.400 o $1.800 en equipo, si podemos llevar dos mudanzas al año, o que un carro de 8 años. Hay que superar esa mentalidad y se quiere, de dádiva, ¿verdad? Y pensar más bien en una filantropía de inversión, y abandonar esa filantropía caritativa con la cual se nos ha identificado durante mucho tiempo. ¿Crees que se pueda lograr eso en este periodo del gobierno o alguna? Creo que lo de Senasa ya estaba anteriormente. Sí, lo que se ha dejado de hacer ahí en los consulados, pero antes uno iba al consulado con su cédula y tenía lo de Senasa. Además, creo que estamos ya todos incluidos en República Dominicana. Sí, exactamente. Alguien me dijo que sin haberse inscrito aquí, cuando fue allá estaba en Senasa. Eso ya por lo menos está logrado. Sí. Una de las cosas que siempre hemos querido que pase de los impuestos a los pasajes. Claro, sí, eso también se plantea dentro de la agenda de la diáspora. El removerlos del 10% que se le aplican, como si quieren, tarifa de turistas a los dominicanos en el exterior, y también la reducción de los pasajes. Y eso está impactado por la cantidad de impuestos a la cual están sometidos los pasajes a República Dominicana. Eso también se fija dentro de la agenda. Hay otras cosas que también se fijan. La creación finalmente de un centro cultural que guarde también una especie de museo, porque la historia de los dominicanos en el exterior no solamente tiene que comenzar a considerarse fuera y nosotros tener orgullo por ella, sino hay que comenzar a incluirla como un capítulo dentro de la historia dominicana. Los muchachos de hoy día en República Dominicana tienen que conocer que hay una población dominicana que vive mucho más allá de los arrecifes que la definen, que han determinado la vida que ellos tienen hoy. La democracia dominicana nace en el exterior, es algo que lo cual no se habla lo suficiente. No se habla de esas primeras reuniones del PRD en Nueva York, no se habla de que cuando Balaguer sale de República Dominicana sale a una diáspora, no se habla de que, en fin, cuando Juan Pablo Duarte sale de República Dominicana es la primera persona que forma su diáspora. Es decir, la primera diáspora dominicana está con el primer dominicano en Venezuela, y son partes y componentes importantes que hay que comenzar a inyectar la historia dominicana. ¿Qué piensas, Rodolfo? La entrevista era más personal, pero ya no me he ido a lo general y más a la política, pero es interesante por lo que se está discutiendo. ¿Qué piensas en la participación política de los dominicanos en el exterior, en la política dominicana y en la política estadounidense? Mira, yo creo que mientras mejores americanos somos, mejores dominicanos podemos ser. Yo creo que es importante. Yo sé que a veces estamos limitados por el hecho de que vivimos con el cuerpo aquí y la mente allá, pero de esa forma no le estamos haciendo buena justicia a nuestra nación de origen. Tenemos que ser grandes e importantes americanos. Si estamos viviendo aquí, inscríbanse para votar, háganse ciudadanos, conozcan a sus legisladores locales, participen en la política local, porque fortaleciendo su comunidad local es que ustedes van a poder fortalecer nuestra nación de origen. Ahora, en la participación política en República Dominicana, lo primero es que hay que entender que aunque nos citan como 2 millones de personas, no somos 2 millones de dominicanos. Apenas somos un poco más de 900,000. Los otros, 1.100.000, no tiene derecho a voto, no tiene derecho a representación. Es una cifra que es vana, que sí que es vaga, que no deja claramente la participación dominicana. Hay que buscar la forma de que, incluso lo fijamos dentro de la agenda, que se agilice el proceso de la doble ciudadanía, que sea un asunto tan fácil y tan asequible que una persona pueda hacerse doble ciudadano si nació en Estados Unidos, hacerse doble ciudadano dominicano en cuestión de días, sino como mucho una semana, y que sean 30,000 y 40,000 mensuales, porque si no, jamás ese millón podrá sentirse representado. Y lo cito de esa forma, tomando el ejemplo de los italianos y de los irlandeses. Usted no puede ser o tener un vínculo con su nación de origen si usted no se siente ser de esa nación. Usted va al norte de Nueva York y usted le pregunta a cualquier persona de dónde tú eres y te van a decir, I'm Italian. Pero esa persona tiene 3 generaciones que no ha ido a Italia. O se lo pregunta a alguien en Boston y te va a decir, I'm Irish. Pero esa persona tiene 3 generaciones que no ha ido a Irlanda. Entonces nosotros estamos alcanzando
o superando potencialmente la quinta generación de dominicanos en el exterior. Y cuando lo hagamos, si no existe un vínculo, las personas que se llamarán dominicanos no tendrán ningún tipo de vínculo con el país. Y ahí se despiden las remesas, y ahí se despide la inversión, y ahí se despide todo lo que es el patrimonio del cual hablo. Pero la Constitución Dominicana establece que si tú eres ciudadano americano no puedes aspirar a la presidencia de la República. Había que hacerle alguna modificación ahí también a la Constitución. Yo creo que sí, porque tú sabes por qué te lo digo, porque yo creo que en las próximas dos elecciones, los dominicanos en el exterior no solamente van a decidir, definir y determinar quién es el presidente, sino que yo lo visualizo como el nuevo Cibao. Yo creo que dentro de 8 años el presidente o la boleta presidencial que se presente a unas elecciones sin un acompañante de boleta de la diáspora va a perder las elecciones. Necesariamente el vicepresidente va a ser de la diáspora. El que no esté enterado, que se acabe de enterar ahora mismo, por así lo estoy visualizando. Los números me lo dictan, el comportamiento social, el comportamiento político y sobre todo la representación económica lo determina así. Hay que hacer un esfuerzo mayor para que la gente se inscriba para votar. Totalmente. Según unos cálculos que hicimos en un programa aquí en estos días, con una entrevista al director de voto en el exterior, calculamos que lo que se están inscribiendo son 84 dominicanos por día en el mundo entero. Inconcebible, de esa forma. Entonces, así no llegamos. No. Además que los reveses que ha recibido el voto en el exterior con cambio de cédula, arrancar un padrón nuevo de vez en cuando, sí, que siempre nos lo quieren hacer como sí. maniobra para que no se crezca el voto en el exterior. Tenemos que plantarnos en dos pies para que no vuelva y pase, porque lamentablemente hemos tenido que arrancar de cero varias veces. Totalmente de acuerdo, incluso tenemos que ser más forzosos en eso, incluso no creo que 7 diputados es suficiente. Y creo que a lo mejor la plaza no acabamos de entenderla como dominicanos en el exterior. Ellos son legisladores que tienen que velar por la presencia del componente diáspora dentro de las legislaciones. Mira, recientemente se aprobó la nueva estrategia de competitividad. 75.000 palabras. En ninguna parte de ese documento dice dominicano en el exterior, ninguna parte dice diáspora, en ninguna parte se refiere a nosotros. 75.000 palabras dentro de un documento que tiene que hablar de competitividad, donde nosotros fácilmente vamos a ser un ente decisorio en la competitividad de República Dominicana. Pero vayamos más allá, la agenda que se creó, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 12-1, tiene más de 3.500 palabras. En ningún momento se refieren a los dominicanos en el exterior. Entonces hay que comenzar a impactar estas legislaciones con una presencia real de los dominicanos en el exterior. Porque incluso, primero modificando esas legislaciones y esas regulaciones y esos planteamientos de estrategia, y posteriormente la Constitución, reitero, el dominicano en el exterior tiene que finalmente definir, determinar y decidir lo que es el futuro de República Dominicana. No, Rodolfo, hemos alargado mucho la entrevista, se ha tornado muy interesante, pero va a tener que ser en otra ocasión que vamos a seguir hablando de esto. Pero ¿qué deseo tienes tú de que la comunidad dominicana se una más, que tenga un propósito diferente? Porque lo que sucede es que nos divide mucho la política. Así es. Lo que sucede es que las personas que se inscriben para votar en las elecciones dominicanas, porque también tienen que hacerlo para las elecciones americanas, lo hacen porque va a hacer una diligencia al consulado y ahí lo inscriben. Así es. No por una motivación de que quiera ir, porque no creen muchos los inmigrantes en los partidos políticos dominicanos. Sí. Sino que se montan en una hora cada elección y la votación es muy mínima, no Así llega es. a un 50% de los Así es. inscritos. Así es. O sea que la gente que se inscribe para votar, la mayoría no lo hace con la intención de ejercer el derecho al voto, Claro. sino como un requisito en la Junta cuando va a sacar su cédula. Así mismo es. Mira, yo encuentro que mientras más nos inscribamos para votar, eso es importante, eso se cae de la mata, ¿verdad? El asunto es, como comunidad, cómo comenzamos a articular un discurso unificado, porque podemos muy bien tener diferencias de pensamiento político, sí, o de políticas, la podemos tener, es decir, hasta yo dejo de ser aguilucho 9 meses del año, yo me pongo mi gorra amarilla, es decir, cuando llega octubre, noviembre, y después de enero, que vamos a la Serie Mundial, me pongo la de Dominicana, ¿verdad? Perdón, a la Serie del Caribe, me pongo la de Dominicana. Creo que la comunidad local primero tiene que elevar su nivel de discurso, tiene que entender
que tiene un discurso propio y tiene un lente a través del cual ve las cosas muy diferente a los dominicanos en el exterior. Somos muy dados a recibir como dioses a todo aquel que viene de República Dominicana, y nosotros llenarle los salones y llenarle los estadios y llenarle los restaurantes, y finalmente, ¿qué nos dan? Después nos ponen a mendigar por un chequecito de 2,000 pesos en el consulado o uno en otra organización local que es representativa del gobierno. No, señores, nosotros no vinimos a América a eso. No vinimos a Estados Unidos, el país de las oportunidades, a fajarnos por un cheque de 2,000 pesos. Nosotros vinimos a hacer de República Dominicana la nación que puede ser, la gran nación que puede ser. Y tenemos que comenzar a unificar el discurso, poner al lado un poco, si se quiere, el protagonismo, poner a un lado luchas de hace 30 años por la cual todavía tienen que seguir felicitándote. No, hay que comenzar a entender de que hay nuevas generaciones que están subiendo, que piensan diferente, y que si no la articulamos dentro de la República Dominicana y de su diario vivir, vamos a perderla. Estamos en el mejor momento para hacerlo, pero hay que comenzar a crear un discurso diferente y estar unificado alrededor de ello, no a través de la dádiva. No, tenemos que abandonar la filantropía caritativa, porque así es que se nos ven. La filantropía caritativa, llevando camiones viejos, camiones de bomberos viejos, ambulancias viejas. No, estamos viviendo en el país más rico del mundo, con las ideas más ricas del mundo. Tenemos que comenzar a proyectarlas para nuestra nación de origen, pero unificados. Estoy de acuerdo contigo, y yo creo que a través de esta plataforma vamos a comenzar esa campaña de que los partidos políticos y los dominicanos que viven en el exterior entiendan que la participación en las elecciones no es simplemente para que te den un carguito. Así es. Sino así para es. pedir reivindicaciones genéricas para todos. Así es. Que no tenga que ver con ese propósito. Los que quieran seguir en eso porque van a seguir, Claro. que lo sigan haciendo, Claro, pero claro. que se sumen a que más personas inicien el proceso de participar en las elecciones de los dos lados y lo vean con un propósito así común. Para despedir, Rodolfo, una última exhortación, ha dado muchas para la diáspora dominicana. Y otra pregunta, ¿tiene aspiraciones políticas, Robert? Feli, tú sabes que continuamente me hacen esa pregunta. Hay gente que me llama para decirme, yo te veo aquí, yo más te veo bien, te veo aquí. Hay otras personas que me llaman y me dicen, por fin, ¿qué es lo que tú estás moviendo por allá? Y vuelvo y reitero, cuando hay vacío de liderazgo, y no lo digo de una forma despectiva, sino simplemente cuando hay un espacio que está vacío, los dominicanos estamos muy dados siempre a buscar las personas para llenarlo. En el momento que me toque servir, lo haré con orgullo, sin importar el color que me designen o el color que se acerque, porque sé que con la ley de partidos eso nos limita un poco a participar en la República Dominicana si no es a través de un partido, pero que entiendan que a mí nada más me definen 3 colores, rojo, blanco y azul, y que eventualmente todos los que vinimos aquí con un propósito, en verdad lo hicimos con el propósito de poder regresar. Soy el producto del esfuerzo de 3 grandes mujeres, de una que salió de Tamboril para montar un ventorrillo en la Concepción Bona, en la capital, y otra que después salió para Nueva York para trabajar en factoría y cuidar niños judíos, y finalmente soy hijo de una mujer que emigró ya de Nueva York para acá, para Miami, para ser peluquera, una de las primeras peluqueras dominicanas. Y yo soy el producto de ella, y así cada uno de nosotros tiene su historia, y esa historia no podemos perderla. Estamos aquí porque hubo un edecán que nos trajo, y una persona que creyó no solamente en nosotros, aún sin existir, sino así como otros van a creer en República Dominicana mucho antes de que ellos existieran. Les exhorto, vamos a unificar el discurso, vamos a ponernos en verdaderamente hablar de manera sincera qué podemos hacer por nuestro país, sin protagonismo, sin estrellato, sino verdaderamente qué podemos hacer, y en el proceso apoyar a aquellos que sí pueden representarnos bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Pues muy interesante la entrevista. Parece que vamos a tener que repetirla, pero en otro ámbito ya, Claro. no con este programa de Conversando con la Comunidad. Muchísimas gracias, esta plataforma está a tu orden, y seguiremos entrevistando a más dominicanos que se destaquen aquí en la comunidad. Muchas gracias.